Esta tarde, gracias a Dios por los que están y también los que están a través de la red escuchando. Y la palabra de Dios siempre es edificante. Sea uno, sean varios los oyentes, incluso, ¿verdad? El mismo predicador se convierte en oyente de la palabra de Dios antes de exponer. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola, que sabemos que la palabra epístola significa carta. Y en el capítulo número 6, hace 15 días, habíamos visto precisamente una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto con respecto precisamente cuando había estas acciones legales de demandas, ¿verdad?, y de pleitos entre hermanos, y cómo llevaban precisamente estos problemas a litigios públicos en los cuales Pablo, ¿verdad?, reprueba de una forma tajante, porque en la misma iglesia, ¿verdad?, de acuerdo a las palabras que se expresan en 1 Corintios 6, del 1 al 11, debería haber hermanos sabios que pudiesen interceder, ser pacificadores, ¿verdad?, entre los hermanos, y además algunas actitudes que nos llevaron a pensar de qué forma actuar cuando Pablo mismo dice, ¿verdad?, que debemos de sufrir el agravio, debemos nosotros de ser pacientes y debemos de ser tolerantes, aun aunque a veces las cosas no parezcan muy justas. Pero a partir del capítulo número 12, el día de hoy nos da apertura para estudiar sobre la libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Solamente voy a leer el primer versículo y después haré una pequeña explicación de los demás. Pero el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta misma versículo, ¿verdad?, quizás un poco con una pequeña diferencia, también aparece en 1 Corintios 6, 23, donde no solamente dice no dominar de ninguna, sino si vamos ahí, 1 Corintios 6, 23, para no errar con el sentido de la idea, 1 Corintios 10, 23. Ahora lean ustedes, por favor, hermanos, en voz alta. ¿Cómo dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En ese pasaje dice no todo edifica, y en el que leímos en 1 Corintios 6, 12 dice yo no me dejaré dominar con ninguna. Tiene una excepción, ¿verdad?, con respecto precisamente a esa frase, a ese argumento que Pablo dice que todas las cosas me son lícitas. Antes de pasar a eso, quisiera leerles lo siguiente. Es una ilustración que no sé si la fuente sea en realidad, ¿verdad?, sea verdad o no, pero bien puede serlo porque pues se menciona con respecto a algún aspecto que le sucedía a un esclavo. Dice así: las lágrimas corren en el rostro de un anciano. Él había sido un esclavo capturado en Sierra Leona juntamente con parte de su tribu. Embarcado en una goleta y forzado a trabajar a trabajos forzados de remero, sus manos y pies estuvieron bajo los crueles grilletes de fierro y raramente veía el sol. Su mente perdió la noción del tiempo y de su cuello colgaba un cordel de cuero que era su mayor posesión. En ella contenía algunas figurillas hechas de madera. Eran pequeños ídolos a los cuales les había venerado desde la niñez. Durante todo el tiempo que fue prisionero en esa goleta de esclavos, recitaba cantos triviales a sus dioses, apretando fuertemente ese pequeño saco de cuero. Recuerda cómo hace algunos años atrás el imperio inglés le había liberado de su esclavitud. Sus leyes habían abolido la esclavitud y dado libertad a los esclavos. Pero en ese momento no lloraba sola por la libertad obtenida. Estaba de pie frente a una congregación bautista del siglo XVIII y decía las siguientes palabras: el día de hoy quiero mostrarles mis manos y mis pies. En ellas están las cicatrices ennegrecidas de los grilletes que me mantuvieron atado a los remos de un barco. Ahí comprendí lo que es la esclavitud. Sin derechos, sin poder levantar la voz, sin poder defenderme, a luchar por mí mismo sin pensar en los demás.
sufriendo hambre y enfermedades, pero hoy soy libre de ataduras más profundas. Esta mancha ocre en mi cuello fue hecha por el cordel de cuero que llevé desde que tengo uso de mi memoria. Contiene los ídolos en quienes por mi ignorancia puse mi fe. Este cordel también ha dejado manchado mi cuello. Quizás ese tono ocre y redondo que me ha dejado no se borrará jamás, pero en realidad me ayuda a saber que en mi vida he sido libre 2 veces de la esclavitud, la física y la espiritual. Así que cuando veo mis manos, oro para que nadie más sufra los grilletes y aprendan a perdonar a quienes los esclavizan. Y cuando veo mi cuello, oro porque Dios me ayude a no ofenderle nunca más, y doy gracias a Dios por la libertad que me dio de mis pecados y odios. En realidad, ¿verdad? Esta historia pues es impactante porque podemos notar, ¿verdad?, cómo un hombre aprendió y discernió la libertad en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es la libertad en Cristo? Y vamos a concentrarnos precisamente en contestarla. Pero voy a dar lectura a este pasaje de 1 Corintios 6, del 12 en adelante. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, por tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, hermanos, en ocasiones los creyentes podemos llegar a malinterpretar la libertad cristiana, pensando que podemos hacer cualquier cosa que la Biblia no prohíba de forma directa o cuando no lo veamos de forma explícita en las Escrituras. Ya han pasado muchos siglos desde que se escribió la Biblia y podemos entender que quizás hay algunas cosas que nos preguntamos por cuestiones de la época, por cuestiones de la tecnología, por cuestiones de las vivencias y la cultura en la cual estamos expuestos. Porque la Biblia a usted no le va a decir que no fume. Porque en realidad, ¿verdad?, los cigarros vienen siendo un invento muy posterior, ¿verdad?, incluso, vamos a decirlo, a la época del descubrimiento de América. Quizás apenas se iniciaba ahí, ¿verdad?, con algunos aspectos. Tampoco podemos notar, ¿verdad?, con respecto a la música que escuchamos, hay una gran diferencia entre lo que podemos decir, bueno, cuál era la música que escuchaban en ese entonces, ¿verdad?, en diferentes culturas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. O la forma, ¿verdad?, en la que comían, o la forma en la que también, ¿verdad?, existía la poligamia en el Antiguo Testamento, y cuestiones de ese tipo. Pero ya no estamos precisamente en esa época. Pero entonces, ¿cómo podemos discernir? ¿Y cómo podemos nosotros ver la diferencia entre lo que Dios quiere, ¿verdad?, que no está de forma explícita prohibida en la Biblia, pero que nos da parámetros, directrices, que nos da modelos, que nos da principios para poder tomar decisiones? En todo caso, ¿verdad?, si quisiéramos pensar que solamente aquellas cosas que la Biblia nos diga de forma directa, pues son las que debemos de obedecer, pues en todo caso estaríamos diciendo que hay cosas que nuestra conciencia determinará si habremos de hacerla o no. Pero el corazón es engañoso y la conciencia de los seres humanos también puede caer en un engaño. Así que hay que desarrollar precisamente ese aspecto de la iluminación escritural,
para poder entender qué cosas son lícitas y qué cosas no son lícitas. En ocasiones algunos defienden sus posturas argumentando que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque esto es correcto, hermanos, aunque sabemos que esto es cierto, podemos entrar a un terreno muy peligroso de convertir la libertad en Cristo en un libertinaje permisivo por nuestras propias conciencias y que solamente es de origen humano, que solamente podemos decir, bueno, a nadie ofendo, a nadie le hago mal, la Biblia no dice que no haga tal cosa, y por lo tanto, ¿verdad?, podemos dar a un patrón que en realidad puede ofender a otros. Pablo aborda de forma implícita este tema en algunas actitudes que la iglesia de Corinto hacía. Ahora, hermanos, pensemos un poquito en lo que acabamos de leer, porque el versículo 12 empieza con la introducción con respecto a lo que, ¿verdad?, los corintios quizás alegaban o argumentaban, de decir, bueno, hay muchas cosas que yo puedo hacer. Y hoy es Pablo, pues si esto no me lo ha dicho la palabra de Dios, o no me lo ha prohibido, ¿verdad?, quizás algún pastor o algún, en ese tiempo algún maestro, ¿verdad?, porque todavía la palabra no estaba completa, pues es quizás, ¿verdad?, que lo pueda seguir haciendo. Ahora recuerden que el contexto cultural de los corintios es un contexto impregnado, ¿verdad?, de aspectos permisivos, de prácticas pecaminosas, que la Biblia sí reprueba, pero que para entonces ellos pues no tenían conocimiento de ellos y pensaban que quizás, ¿verdad?, a pesar de ser salvos podían practicar ciertas cosas que en su propia cultura se practicaban o habían aprendido. Y entre ellos era precisamente la fornicación. Ellos pensaban que el satisfacer la sexualidad no era pecaminoso. Ahora, la sexualidad, hermanos, en realidad es un apetito que Dios ha puesto en la vida de los hombres, ¿verdad?, pero que debe de practicarse y debe de darse precisamente en un marco de seguridad y en un marco, ¿verdad?, y en una época en la cual Dios ha destinado, que es el matrimonio, es el enlace entre un hombre y una mujer. Fuera de eso, el sexo, ¿verdad?, no debería de llevarse a cabo, porque entonces caeríamos en estos dos conceptos que la Biblia menciona como fornicación y adulterio. Ahora, la fornicación, como lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, tiene la palabra porneia, que significa precisamente cualquier aspecto sexual fuera de los límites que Dios ha establecido. Y los corintios, ¿verdad?, sacaban esta frase: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. A veces son palabras que no entendemos mucho porque no son tan contemporáneas, pero en realidad lo que está diciendo aquí precisamente Pablo, bueno, ustedes piensan que la comida es para el estómago, y así como el estómago para la comida, que es una necesidad legítima, ¿verdad?, el aspecto de comer y que satisface un apetito legítimo, ¿verdad?, que es el hambre. Y simplemente decían ellos, bueno, así como la comida es para el estómago, pues el sexo es para precisamente satisfacerse. Sin embargo, ¿verdad?, el apóstol Pablo confronta todo esto, porque si no pareciera que tuviera en el enlace la siguiente frase en el versículo número 13, que dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, está precisamente poniendo el dedo sobre la llaga, Pablo. Está diciendo, ok, el cuerpo, hay una necesidad sexual que debe de ser precisamente satisfecha en el matrimonio, pero no es el sexo, ¿verdad?, propiamente una necesidad que se deba de satisfacer de cualquier forma, sino que debemos entender que antes de este tipo de satisfacciones, el cuerpo le pertenece al Señor. El cuerpo, nuestro cuerpo, ya para un creyente le pertenece al Señor. Y entonces empieza precisamente a dar una serie de argumentos cuando habla precisamente de que nosotros somos el depositario del Espíritu Santo. Si ustedes ven el versículo número 18 en adelante, dice ahí: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, el hombre que hacía eso, Pablo estaba diciendo que no estaba respetando la morada del Espíritu Santo, que es precisamente nuestro cuerpo. Y así lo dice el versículo 19 con una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Y aquí podemos entender precisamente el concepto del señorío de Cristo. Es decir, Cristo es Señor de todo lo que somos y de todo lo que
tenemos. Y hablando de todo lo que somos, estamos hablando, ¿verdad?, de este cuerpo, el cual Dios nos ha dado, precisamente para habitar este mundo y que tiene un límite, porque somos temporales. Habremos de morir. Pero una persona que ha creído en Cristo, precisamente no debe de estar regido por patrones pecaminosos pasados, y debe de saber que el Espíritu Santo, quien mora en este cuerpo, en nuestro cuerpo, tiene precisamente el gobierno. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, porque Pablo aborda precisamente de forma implícita en este tema, como lo vuelvo a decir, en estas actitudes que a la iglesia de Corinto, o algunos en la iglesia de Corinto hacían. Y voy a continuar con lo que aquí yo escribí. En este capítulo confronta a algunos de los corintios que consideraban que podían continuar con patrones pecaminosos, como el recurrir incluso a las prostitutas, que en ese tiempo, ¿verdad?, existían y no se veían del todo mal por las costumbres griegas. Se veía como algo normal dentro de las costumbres griegas. Y en este mismo capítulo, Pablo, después de enumerar una serie de pecados, precisamente en los versículos anteriores, el versículo número 9 del capítulo 6, aborda precisamente estos patrones pecaminosos que algunos de los corintios habían hecho en el pasado. Dice el versículo número 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Precisamente hablando y haciendo una diferencia entre lo que debe de ser una persona creyente y una persona no creyente. Y le dice, no hierren, no cometan el error de pensar que pueden seguir bajo los mismos patrones, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después dice, y estos seáis algunos. Y entonces precisamente, ¿qué es lo que estaba Pablo diciendo con respecto a esto? Empieza a dar precisamente las características o las bendiciones que obtenemos como creyentes al ser salvos, porque dice que ya hemos sido lavados, es decir, nuestros pecados han sido borrados y por lo tanto ya somos nuevas criaturas, y ya habéis sido santificados, puestos aparte para Dios, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos también de forma implícita la intervención de la Trinidad en nuestra salvación, porque precisamente es en el nombre de Jesús, por la obra del Espíritu Santo, pero también por la voluntad de nuestro Dios, al referirse a Dios Padre. Entonces no podemos considerar, hermanos, que como creyentes tengamos la libertad de poder ejerciendo aspectos pecaminosos que sí son obvios y son explícitos en la palabra de Dios. De por sí, si nos pudiésemos a estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios, todos aquellos mandamientos que precisamente atañen contra nuestras actitudes correctas, nuestra santidad, cómo debe de ser, podríamos encontrar un buen número y decir, bueno, es que ya no debemos hacer eso. Pero ¿qué de aquellas que se quedan precisamente en ese ámbito que a veces algunos han podido llamar como áreas grises de la palabra de Dios? Pues debemos entonces de nosotros ser edificados e iluminados por la misma palabra para no cometer algún error. Ahora, los fundamentos claros de la salvación, para eso tenemos que retomar los fundamentos claros de la salvación, son estos. Arrepentimiento para con Dios. Sabemos que para poder nosotros obtener la salvación y la gracia de nuestro Dios es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, el primer fundamento es el arrepentimiento para con Dios, y el segundo es la fe en nuestro Señor Jesucristo como medio de expiación por el sacrificio por el cual la justicia de Dios quedó satisfecha. Quedó satisfecha. Ahora, estos elementos nos introducen a la familia de Dios, porque antes de esto no éramos hijos de Dios. Hasta el momento en que nosotros creemos, hemos sido adoptados, y según Juan capítulo 1 versículo número 12, ¿verdad?, a los que creen en su nombre les ha dado la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hermanos, también es una exigencia de la salvación rechazar el pecado. Rechazar el pecado. Porque la salvación debe de resultar en una vida transformada y obediente a Dios. Ahora tenemos de tener cuidado, porque no estoy diciendo que las buenas obras
son necesarias para la salvación o nos van a llevar a la salvación. Efesios nos lo aclara, ¿verdad? Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Sino porque por fe somos salvos. Por fe somos salvos. Las buenas obras no son necesarias para la salvación, pero las buenas obras son evidencia de esa salvación. Las buenas obras deben de seguir precisamente a una persona que ha sido redimida, ha sido santificada y ha sido justificada por nuestro Dios. Hay un movimiento religioso, hermanos, que en realidad yo quiero mencionar esto. Hay un movimiento religioso llamado el movimiento de la gracia gratuita. Este movimiento religioso tiene eco, sobre todo en Estados Unidos. Ellos sostienen que la salvación es solo por gracia, y hasta ahí podemos decir nosotros, bueno, vamos por el camino correcto, porque sabemos que es solo por gracia, solo por fe, y además solo en Cristo. Parece que el argumento, podemos decir, bueno, es sustentable, porque nosotros podríamos decir eso. Pero sin embargo, también ellos sostienen que no es necesario arrepentirse, que no es necesario alejarse del pecado en el momento de la salvación, que Dios, en su amor, les está ofreciendo la gracia de la salvación, a pesar de que no haya una transformación de vida. Ahora, hermanos, por consiguiente, sus discípulos pueden vivir bajo un patrón de pecado toda su vida y estar engañados en que irán al cielo. Porque en realidad, hermanos, es una enseñanza blasfema, en donde se nulifica la acción del Espíritu Santo en el creyente y deja la salvación como un mero formulismo, como el agarrar y decir solamente repite lo siguiente. Y entonces, ¿verdad? Por palabras de esos falsos predicadores, decirles, bueno, es una garantía que he sido salvo. Bueno, la realidad es que no es así. La realidad es que sí, Dios tiene el poder suficiente para salvar en su gracia y por medio de la fe a quien se acerca a Él con sinceridad. Pero si la conversión es sincera, obviamente tenemos nosotros la responsabilidad y además el sentir y el actuar del Espíritu Santo que nos constriñe constantemente cuando estamos en oposición y en rechazo al obedecer a Dios, y nos debe de llevar precisamente a estar en continuo desarrollo y en una, vamos a decirlo así, en un plan de crecimiento en nuestra espiritualidad. El llamado de Jesús a la mujer adúltera fue: vete y no peque más. ¿Recuerdan? No solamente, ¿verdad?, la salvó de la muerte física en ese momento, aunque ahí no se dice, ¿verdad?, que a lo mejor ella ha sido salva, pero lo que sí es, hay una observación correcta y puntual de Jesús: vete y no peques más, porque el pecado trae destrucción, porque el pecado trae un alejamiento de Dios, porque el pecado te trae un juicio justo, porque en realidad era justo que ella fuese apedreada según la ley mosaica, según la ley que Dios había establecido, ¿verdad?, allá en el monte Sinaí. Pero sin embargo, ¿verdad?, el llamado fue: y no peques más. Y podemos decir que Jesús fue enfático con todas las personas, de tal forma que cuando Él precisamente instruye a sus discípulos y menciona la siguiente, vamos a decir, verdad: por sus frutos los conoceréis. Es decir, el creyente debe precisamente de dar frutos de su salvación. El creyente verdadero exhibirá el fruto del Espíritu Santo en su vida. Ahora, hermanos, no nos corresponde el hecho de juzgar si alguien hizo una profesión de fe sincera o no, y sobre todo si está cerca de su lecho de muerte. No nos corresponde. Pero sí podríamos nosotros evaluar, bajo la iluminación del Espíritu Santo, si aquellos que ya llevan 1 año, 2 años, ¿verdad?, y que jamás, ¿verdad?, han dado evidencias de espiritualidad, han dado evidencias de sentirse contristados por el Espíritu Santo, y han retomado patrones pecaminosos pasados. En realidad, ¿verdad?, podríamos nosotros decir, bueno, aunque quizás solamente Dios conozca si su decisión fue sincera, para nosotros corresponde, como dice la palabra de Dios, aceptarlos quizás como gentiles y publicanos, por su falta de arrepentimiento hacia Dios. Ahora, el capítulo 8 de los Corintios, Pablo afronta el problema también con respecto a la libertad en Cristo. Vayamos al versículo 4 del capítulo número 8.
Y tengo que tomarlos, hermanos, porque precisamente Pablo no deja de hablar sobre el mismo tema. Aunque los capítulos, ¿verdad? Ustedes saben como yo, que los capítulos fueron divisiones que se generaron después para darnos una facilidad de localización al texto, pero también sabemos que en los originales la carta es una carta que lleva una lectura consecutiva, y en ocasiones Pablo regresa a retomar algunas enseñanzas, por ejemplo aquí con la libertad en Cristo, porque también tiene que ver con lo precisamente sacrificado a los ídolos. El versículo número 4 del capítulo número 8 dice así: acerca pues de las viandas, ya sabemos que son las viandas, ¿qué es? Comida. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es una verdad clarísima. No hay otro Dios, a pesar de que la gente intente, ¿verdad?, ofrecerles algo, esos dioses no existen. Pero sí sabemos que pues es un aspecto idolátrico, es un aspecto de pecado delante de Dios. Pues aún hay algunos que se llaman, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, ¿qué dice ahí? No en todos hay este conocimiento, y está hablándole a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraban precisamente en el Corinto, hablando de los mercados de Corinto, los que mataban las reses, los que mataban los corderos, los que mataban cualquier tipo de animal para comer. Primeramente, ¿verdad?, era una tradición que los sacrificaran a sus dioses y los expusieran a ellos. Como también vemos otro tipo de connotación, ¿verdad?, cuando sucede en Canaán, donde las primicias primeramente se les daban como ofrenda a sus propios dioses paganos, el trigo, la cebada, los frutos, y todo eso es idolatría, pero en este caso era la carne. Entonces la iglesia de Corinto se encontraba en un dilema cuando era cuestión de comer. Ellos tenían que comer diariamente como nosotros, ¿no? 3 veces al día quizás, pero era la carnicería ahí con el que expendía la carne. Y yo cuando pensaba en la carnicería pensaba un poquito acerca de ¿cómo se llama?, como ahora tenemos, ¿verdad?, los refrigeradores, cuestiones así de ese tipo, pero en realidad lo que sucedía eran los dueños precisamente de los bovinos, quienes mataban a la mitad quizás de los templos paganos, mataban a esa carne y después la sacaban y la llevaban a los mercados, y entonces era un conflicto porque era algo sacrificado a los dioses. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Dice el versículo número 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, ¿qué significa esto de habituados? Significa que todavía guardan ciertas costumbres, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, hablando de la gente pagana que comía como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, también precisamente hablando de aquellos creyentes que todavía tenían ese tipo de tendencia de creer que deberían de hacerlo, que no deberían de hacerlo, pero dice, y su conciencia siendo débil se contamina. Pero voy a parafrasearlo de una forma más correcta. Es decir, había corintios que eran nuevos creyentes que veían el comer carne como algo malo porque se sacrificaban a los ídolos. Pero sin embargo, por cuestiones de conciencia, Pablo lo que está diciendo más adelante, y lo vamos a ver, había creyentes que ya eran más maduros en la fe, y por cuestiones de conciencia no preguntaban si esos animales eran sacrificados o no. De tal forma que ellos, en la libertad en Cristo que habían obtenido, podían comerlo, pero Pablo les dice, por la conciencia del más débil mejor no lo hagan. Observen el versículo número 8. Si bien la comida o la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, diciendo, la comida es comida, no nos va a hacer más santos o menos santos, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad nuestra, la libertad de las personas creyentes que ya habían entendido que todo provenía de Dios, dice, pues que por esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para con los débiles, es decir, los nuevos creyentes, o los que no han madurado en su fe. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, aunque esa persona con el conocimiento previo que tenga que sí ser los ídolos y diga, bueno, porque Pablo o Pedrito, ¿verdad?, que nunca preguntaron si la comida era de los ídolos y que saben que todo proviene de Dios, pero yo lo veo comiendo a los ídolos, pues entonces yo lo voy a hacer con el mismo aspecto o el mismo modelo de idolatría, pensando que son los ídolos quien ha provisto esto y pensando y dando honor y gloria a ídolos falsos. Y dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá. Ahora, de esto de se perderá no quiere decir que se pierda su salvación, sino se debilita su fe y su compromiso. El hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí sí entra un aspecto que Pablo dice: si tú no consideras a tu hermano débil en la fe y por ti es piedra de tropiezo, entonces sí estás pecando realmente. ¿Qué es lo que está generando tu pecado? El hecho de precisamente no tener sensibilidad ante aquellos que quizás estén viendo un aspecto de nuestra conducta o de nuestro ser como algo pecaminoso. Y entonces Pablo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? No comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo nos pone en claro que la libertad en Cristo en ocasiones sí se puede ver limitada, aunque esa libertad en realidad, ¿verdad?, también no debería ser permanente. ¿Por qué? Porque Pablo identifica a algunos como de conciencia débil, y ya entendemos quién es alguien de conciencia débil, ¿verdad? Alguien que todavía no está bien cimentado en sus convicciones, que a pesar de actuar con libertad, para ellos representa piedra de tropiezo. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de discipular en todas las áreas a todos los creyentes. Y hay algunas áreas que sin duda son prácticas en cuanto a la manera de vivir y expresar nuestra santidad, sin caer en legalismos y dureza crítica. Por lo tanto, debemos discipular de forma correcta para que los hermanos desarrollen discernimiento. ¿Qué es esto de discernimiento? Que sepan distinguir entre realmente lo que es malo y realmente lo que no es malo. El conocimiento bíblico va a iluminar la conciencia de cada uno de nosotros. Conforme vayamos aprendiendo más de la palabra de Dios, vamos a aprender a discernir y nos va a llevar a actuar con sabiduría. Ahora, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, pensemos que haya alguien que llegó a nuestra iglesia y que considera que ver televisión es pecado. O sea, para ella es pecado, o para él es pecado. Y entonces él tiene ese concepto errado porque así lo trae. ¿Cómo debemos actuar para con ellos? ¿Cómo debemos de decirle, verdad, cuando hay una situación precisamente de preguntas sinceras, tratando precisamente de poder ejercer un cambio en cuanto a los conceptos de lo que es pecado o no es pecado? ¿Cómo podemos desarrollar esa iluminación escritural? O también, si viene de un contexto, ¿verdad?, pues mormón, pensar que tomar el café es pecado. O quizás comer carne de puerco es pecado. O que ponerse pantalón en las mujeres es pecado. O que el cabello largo en los hombres es pecado. Alguna vez, ¿verdad?, leyendo precisamente en un libro de consejería acerca de esto, hablaba el pastor y decía que había tenido una situación con una mujer que era violentada en su casa, una mujer que por años había aguantado golpes, había aguantado muchas cosas, pero ella conoció a Cristo estando en su matrimonio, y por muchos años ella sufrió ese tipo precisamente de violencia, adulterio, engaño, todo esto, pero ella estaba convencida de que si se separaba de su esposo iba a pecar. Iba a pecar, incluso en ese momento, no sé de qué contexto venía, pero pensaba que iba a perder la salvación. La cuestión es esta, la cuestión en realidad puede ser una persona, un creyente,
darse a esclavizarse bajo patrones que no son, vamos a decirlo así, correctos o sustentables en la palabra de Dios. Nuestra libertad en Cristo, hermanos, no debe estar limitada a caprichos, sino a verdaderas acciones que pueden tomar una connotación que para algunas puede ser pecaminosa. En ese sentido, debemos estar de acuerdo, o creo yo, ¿verdad?, sin lugar a dudas, que la libertad en Cristo no debe estar limitada a caprichos, sino en acciones o en argumentos que realmente nos puedan contraponer con alguna cuestión escritural o con algún modelo correcto y que incluso nosotros tengamos que modificar precisamente actitudes. Hay algunas cosas que son claras que no debemos de hacer, como comer lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Estamos en lo correcto. De hecho, Pablo, ¿verdad?, precisamente lleva precisamente estas observaciones a Antioquía, porque les estaba precisamente los judaizantes de imponer ciertas reglas judías. Sin embargo, dice, bueno, no deben de comer los ídolos, no deben de comer sangre y no deben de comer de ahogado. Eso es correcto. También el embriagarse, porque se pierde el control de la personalidad. Hay algunas cosas que permean a nuestra sociedad y que como cristianos debemos tener prudencia de no hacerlo, porque estaremos comunicando algo que daña nuestro testimonio. Ya se acerca una festividad que a nivel nacional se lleva, el Día de Muertos. Ustedes lo saben, ¿cierto o no? El Día de Muertos. Y en ocasiones se puede preguntar, bueno, si podemos comer pan de, como se conoce, pan de muerto, ¿no? Bueno, la realidad, y simplemente la verdad, es que si ese ha sido puesto delante de un altar, y nosotros lo sabemos, no se debe de comer. Pero va más allá de nuestra conciencia en cuanto a que hemos desarrollado precisamente un sentido correcto de lo que debe de ser. Si para alguien es piedra de tropiezo que yo coma el pan de muerto fuera incluso de que no estuviese en un altar, simplemente no lo debo de hacer por la connotación cultural que se tiene. Ahora, la cuestión es esta, es muy trasladable a lo que hacían con la carne. Por cuestiones de conciencia, de la débil conciencia del hermano, mejor no hacerlo. Y podemos irlo enfocando en diferentes aspectos. Ahora, hermanos, debemos tener prudencia de no hacerlo porque estamos comunicando algo que dañe nuestro testimonio. Leí el versículo, leímos 1 Corintios 6:23, donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. También hay una limitante aquí. Hay cosas en las cuales podríamos hacer, pero no van a edificarnos. Tiene que ver con aspectos de diversión, quizás, tiene que ver con aspectos a lo mejor de pláticas, tiene que ver con aspectos de otro tipo, de cuestiones que debemos de cuidar. Porque el versículo 24 dice lo siguiente, hermanos. Busquen 1 Corintios 10:24. Y ese es un principio con relación al amor al prójimo y el amor a nosotros mismos por nuestro testimonio. Versículo número 24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El capítulo 8 al capítulo 10 parece que hubiera cambiado el tema, pero no es así. Dice el versículo 25: de todo lo que se ve en la carnicería, ¿qué? Comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Y está haciendo una diferencia ahí. ¿Cómo se puede en un momento dado afectar la conciencia de una persona que no ha conocido al Señor? Dice ahí precisamente un incrédulo. De todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere: ¿esto fue sacrificado a los ídolos? ¿Qué dice Pablo? No comáis, por causa de aquel que lo declaró. Es decir, el que metió ahí precisamente, ¿verdad? Vamos a decirlo coloquialmente, la cuchara, nos pone en una precisamente posición ya de dar testimonio. En una posición en que nuestro testimonio vale más que lo que vamos a comer, que tiene más valor lo que vamos a transmitir con relación a eso. Y si nos preguntan, es porque fue sacrificado a los ídolos. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hace énfasis en esto por lo menos 2 ocasiones. El Señor creó todas las cosas y para beneficio nuestro. Ya en algún momento dado hablaremos, ¿verdad?,
si es que Dios nos da oportunidad de hablar acerca de las leyes, ¿verdad? Higiene, los animales inmundos, los animales puros, ¿verdad? Que Dios en el Antiguo Testamento había determinado para el pueblo de Israel. Pero Dios creó todas las cosas. Versículo 29, la conciencia dijo, no la conciencia digo, no la tuya, sino de la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, y está diciendo con agradecimiento a Dios participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pablo precisamente nos está poniendo en un punto en el que debemos de considerar que nuestra libertad en Cristo debe de ser también actuada con sabiduría, con un aspecto de no lastimar la conciencia de otros. Estoy por terminar. En este pasaje Pablo vuelve a tomar el tema de la libertad en Cristo. Aun cuando hay cosas lícitas de las cuales podemos hacer, es mejor no hacerlas por amor a los hermanos. Hay una débil línea entre cómo actuar con libertad y no afectar a alguno de los hermanos y afectarlos. Entonces aquí surge una pregunta, y la pregunta en realidad es lacerante. ¿Hasta dónde voy a permitir que mi hermano de débil conciencia me limite a no hacer nada que le ofenda? ¿Hasta dónde voy a permitir, en otras palabras, hasta dónde me voy a ver esclavizado con tal de que el hermano no se ofenda? Ahora, todos debemos aprender a ser congruentes con la palabra de Dios. Ese es el principal punto a considerar. Todos tenemos que ser congruentes con la palabra de Dios. Porque si un hermano, un recién creyente, se acerca y critica a una dama por traer un pantalón a un culto, podríamos decir, bueno, ¿se tiene que limitar esa hermana por amor a ellos? ¿O tenemos nosotros la necesidad urgente de expresarle precisamente a esa persona, ¿verdad? Si ya lo ha abierto públicamente, de cuáles son los fundamentos que se habla con respecto al vestido? Y no estoy en contra del decoro, no estoy en contra de la prudencia, pero en cuanto precisamente a por qué, ¿verdad? Que para nosotros nos representa, no solamente para nosotros, sino porque la Escritura no nos da un fundamento que representa un pecado que alguien tenga un pantalón, cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña que lo que importa también es el interior. Ahora, hermanos, debemos ser congruentes con la palabra de Dios, pero también debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y de esta clase de argumentos. Por otro lado, considerar que en un aspecto de argumentos encontrados, entre si sí o si no, uno debe de ellos de ser más congruente y más convincente escrituralmente. Es decir, con la Escritura podemos nosotros precisamente no entrar en una situación de debate, sino precisamente de desarrollar un criterio amplio, pero congruente a la palabra de Dios. Por otro lado, debemos enfocarnos en discipular a aquellos que son nuevos en la fe y orar por aquellos que son duros de corazón, porque en realidad, hermanos, sí puedes encontrarte con alguna persona que no vaya a cambiar ese tipo precisamente de pensamientos. Podemos llamarles prejuicios o podemos llamarle argumentos, pero algo que en realidad, ¿verdad?, no está atentando con la santidad de la persona, pero para ellos sí lo representa. Y que simplemente se enfrascan en una situación así, y que no pueden, incluso, ¿verdad?, mostrar un aspecto de discernimiento y de equidad hacia lo que nosotros creemos. Ahora, sin duda los creyentes siempre estaremos expuestos a la crítica, y todos podemos ser susceptibles a abusar de la libertad en Cristo, podemos ser susceptibles a convertirlo en libertinaje, o podemos ser susceptibles a volvernos legalistas, todos y cada uno de nosotros. Ahora, todo esto, ¿verdad?, se caracteriza por simplemente, ya sea una u otra forma, por una ausencia de compasión y de gracia hacia otros. Y en realidad a veces ponemos más énfasis en las formas que en la profundidad de lo que la Biblia nos enseña sobre la vida cristiana. Debemos nosotros tener precisamente
estándares escriturales, no en nuestros propios estándares. Normalmente una persona que precisamente no quiere cambiar en base a eso es porque ya forman sus propios estándares y normas de lo que debe de ser o de lo que no debe de ser un cristiano. Pero si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, podemos considerar que realmente todas las cosas, ¿verdad?, las podemos nosotros, como dice la palabra de Dios ahí, todo me es lícito, pero no todo conviene, las podemos realizar cuando armonizan y no contraponen la obediencia ni nuestro desarrollo espiritual. El cristiano maduro expresa un equilibrio entre la verdad, la gracia y la santidad. Eso es a lo que debemos llegar. Tener un equilibrio entre la verdad, la gracia y la santidad. Que nos mantenga, lejos del libertinaje y del legalismo. Son los dos aspectos, vamos a decirlo así, las dos fronteras que no debemos rebasar en cuanto a nuestra libertad y en cuanto a nuestro proceder. Vamos a continuar hablando sobre esto, porque la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 5 empieza a hablar acerca de aspectos del matrimonio. Y me empieza a hablar precisamente de esos aspectos que dan paso al divorcio. Y siempre estos temas, hermanos, son controversiales. Pero sin embargo, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios, podemos nosotros discernir y aprender a tomar decisiones correctas cuando se nos presenten este tipo precisamente de problemas o de aspectos que pueden afectar la vida de algún creyente en la iglesia. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, Señor, te pido que tú nos des cada día más sabiduría, que nos des cada día, Señor, más discernimiento en cuanto a nuestras decisiones sobre temas, Señor, que a veces parecen ser controversiales, pero que, mi Dios, también, Señor, dependen de nuestra percepción, de nuestra, Padre Santo, desarrollo y aprendizaje de las Escrituras. Sin dejar a un lado la guía del Espíritu Santo y sin dejar a un lado, Padre Santo, aspectos que puedan dañar a otros, queremos nosotros siempre, Señor, agradarte a ti primero. Pedimos tu bendición y pedimos, Padre Santo, de que tú nos ayudes, que nos ayudes a discernir, Señor, en todos esos aspectos que en nuestra época, Señor, pueden distraernos de poder crecer en ti. Aquellas cosas, Señor, que aparentemente también podrían, Padre Santo, afectar a otros, ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a pensar y a buscar el bien de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, pero también, Padre Santo, a ser equilibrados, a no ceder ante a veces situaciones, Padre Santo, que solamente son cuestiones confrontativas y que, mi Dios, no llevan a ningún lado. Te pido, Padre bendito, de que tú nos ayudes y bendigas la vida de nuestra iglesia y cada día, Señor, nos des más aspectos, Señor, de aprendizaje práctico para poder, Padre Santo, siempre agradarte primeramente a ti. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en nuestra salida y también en nuestro regreso a este lugar, Señor, en los siguientes días que tendremos nuestras actividades. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.